Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Jesús Carmen Rodríguez Gordon y es para mí un placer estar aquí acompañándolos. Dar la bienvenida al webinar Pasado y Presente de la Gestión de Proyectos Laborales en Proyectos. Es un gusto presentar al ingeniero Germán Gallardo. Él es ingeniero civil con más de 35 años de experiencia en proyectos de diseño y construcción, certificado en el nivel C, profesor principal de la Universidad de Piura, actual presidente de IFMA Perú, director del área andina de IFMA LabNet. Es para mí un gusto presentarlo. Adelante, Germán. Ok, muchas gracias. Gracias amigos por estar presente el día de hoy. Es un día sábado, día de fin de semana. Gracias por ese esfuerzo. Estamos entonces con este webinar promocional del Congreso Bicentenario. Y el día de hoy vamos a tener un menú muy interesante. Luego vamos a hacer la presentación de Sebastián y de Marco, que van a dar también una parte de esta conferencia tan importante para nosotros. Entonces el contenido de hoy: vamos a hacer primero una introducción a IMA Perú y al grupo de riesgos laborales que se ha formado. Es una task force que hemos formado en IMA Perú. Pasado y presente de los riesgos laborales va a ser el tema que va a tocar Marco González, y hacia una guía de competencias de prevencionistas de riesgos versión 1.0. En IMA Perú nosotros tenemos ya una versión que es la versión 0.10, que es la versión que se ha corrido y que es bastante interesante de entender. ¿Por qué es importante los riesgos? Y otra pregunta: ¿por qué es importante los prevencionistas de riesgos? Y la respuesta es muy importante. Los prevencionistas de riesgos son aquellos profesionales proactivos, o sea, que se adelantan a a un posible conflicto, a una posible crisis, a un posible accidente, y por lo tanto son gente que está dedicada a salvar vidas y a prevenir accidentes y ayudar a las empresas a cuidar lo más importante que tienen, las personas. Por esa razón, ISMA Perú a este tema lo tiene en un lugar privilegiado, porque pensamos de que prevenir riesgos es un tema, digamos, muy importante en el mundo moderno. Fíjense lo que está pasando con la pandemia. No se ha previsto que esto iba a pasar. Es importante entonces ahora saber manejar los riesgos. De ahora en adelante vamos a estar, el mundo entero y particularmente el Perú y Latinoamérica, vamos a estar expuestos a riesgos muy grandes. Por lo tanto, es un tema que hay que saber manejar. ¿Ok? Y finalmente vamos a hacer una invitación al siguiente webinar. Latinoamérica está, digamos, promocionando, se fue, a ver, perdón. Latinoamérica está promocionando. No se escucha. No se escucha, a ver, un ratito, vamos a No me corregir esto. escuchas, solo que perdimos tu Ah, diapositiva, pero ya está. sí. Entonces, Latinoamérica está haciendo cada 15 días webinars gratuitos. En esta ocasión le toca a Perú, el siguiente fin de semana le corresponde a Colombia. ¿Ok? Entonces, esta primera parte vamos a introducir ISMA Perú y al grupo de prevención de riesgos. ISMA, para los que no conocen ISMA, es una presentación de ISMA a nivel global. ISMA es la Asociación Decana de Project Management en el mundo. Fue fundada en 1965. Esta asociación, digamos, tiene unas características muy interesantes porque maneja los proyectos desde un punto de vista mucho más humano y mucho más, digamos, preocupado por la persona y centrado en la persona. Cuando nosotros decimos eso, también estamos preocupados por la sociedad. Es decir, ISMA a nivel global está preocupado por dejar un legado a la sociedad. Y es una confederación, como vamos a ver ahora, conformada por 72 países. Existen dentro de ISMA redes. Por ejemplo, existe la red Subnet, que es la red soviética. Existe la red NordSet, que es la red de Europa, la red LabNet, que es la red latinoamericana. Existen una serie de redes, AfricaNet, que es toda la red africana de naciones. Entonces tenemos 72 países
que estamos formando la Confederación Mundial ISMA. En Latinoamérica nosotros tenemos la red latina y dentro de la red latina tenemos, digamos, la red de Caribe, la red andina, la red austral y la red de Brasil, ¿no? O sea, tenemos subredes. Digamos, la red latina está formada por Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Y yo tengo el honor de poder dirigir esa pequeña red dentro de la red latinoamericana. En el Perú tenemos a ISMA Perú. ISMA Perú es la asociación que representa a ISMA global en el Perú y esta organización tiene su organismo certificador, que es un organismo especializado, un organismo peruano para poder certificar. Entonces, a diferencia de otras organizaciones de Project Management, ISMA en cada país tiene un cuerpo certificador, un Certification Body especializado, solo para certificar, con su planta de, digamos, evaluadores, con su planta de auditores y con toda una organización interna especializada. Si ustedes quieren saber más de ISMA Perú, por favor, pueden visitarnos. Esta es nuestra dirección web, ismaperú.com, y ahí van a encontrar una serie de productos, serie de información, cómo certificarse, los diferentes niveles, qué cosa es la competencia. Entonces, visítennos, ahí tienen ustedes esa dirección. ISMA a nivel global y a nivel Perú tiene misión, visión y también valores. Lo que buscamos nosotros sobre todo es promover la competencia en toda la sociedad. Para nosotros es muy importante la sociedad, no solamente el business, no solamente el negocio, sino también la sociedad. Quiere decir que la policía funcione bien, que el poder judicial funcione bien, que, digamos, las organizaciones empresariales funcionen bien, que las universidades funcionen bien, que los institutos, que los colegios funcionen bien. O sea, es una mirada holística, no solamente que las empresas logren sus entregables, sino que está interesado en dejar un legado para toda la sociedad y que esos proyectos sean exitosos. Y la manera como queremos lograr eso es haciendo cada vez más perfecta a la persona, promoviendo la competencia del individuo, de la persona. Esa es la manera como nosotros enfrentamos este mundo, digamos, tan convulsionado. Queremos ayudar a esa sociedad a organizarse y a ser exitosa. Una sociedad exitosa es una sociedad que tiene necesidades y que estas necesidades son desarrolladas, son atendidas por proyectos. Y esos proyectos serán exitosos en la medida que el profesional que los dirige sea competente. Al final es la persona la que marca la diferencia. Tenemos cuatro valores que nosotros cultivamos en todas las asociaciones ISMA, en ISMA Perú también, y son hacer las cosas correctas correctamente, profesionalismo, calidad en lo que hacemos, nuestro nivel de calidad es global, es world class, ¿no? Y es partnership, es asociarnos, ayudarnos, tener una solidaridad con todas las asociaciones, todas las organizaciones que hay en el Perú. Nuestra misión es ayudar a otros también. Y nosotros recibimos a su vez ayuda de IMA Mundial y de IMA Landnet y de IMA Internacional. Y un valor que nos distingue y que es, digamos, yo diría que la joya de la corona es que ISMA está centrado en competencias. ISMA no está centrado en procedimientos, no está centrado en recetas. Nosotros estamos centrados en las competencias de la persona. Nosotros creemos que la persona puede perfeccionarse cada día, puede mejorar cada día. Y para hacerlo, utilizamos toda la teoría y toda la aplicación de las competencias. La misión de ISMA entonces es creación conjunta para ayudar, digamos, a la sociedad, a la economía, a la sociedad y al ambiente. También es ofrecer conocimientos prácticos de productos y servicios que han desarrollado ISMA. Imagínense, desde el año 65 al 2021, son 56 años trabajando en el mundo de las competencias para dirigir proyectos. También maximizar sinergias,
O sea, lo que tiene Perú puede complementarlo México, lo que tiene México lo puede complementar Dominicana o ISMA España. Entonces, ayudarnos y hacer sinergias de tal manera que tenemos una red global. También promover el reconocimiento de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos no puede ser accidental. La gestión de proyectos tiene que ser profesional. Entonces, desde ese punto de vista, esa también es una de nuestras misiones. Para poder lograrlo, ISMA ha desarrollado en estos 56 años de vida una certificación especializada para individuos. Entonces, nosotros tenemos 3 libros, un libro para proyectos, un libro para programas y un libro para carteras de proyectos. Esos libros están a la venta, ya están traducidos al español y son lo que le llamamos la Individual Competence Baseline, la línea base de competencias de la persona. Entonces lo que queremos es construir gente cada vez más capaz y más competente. Pero ISMA también tiene, digamos, no solamente, digamos, estándares para certificar personas, sino que también tiene estándares para certificar al proyecto. Entonces tenemos un estándar que es el Project Excellence Baseline, el PEB. Y este PEB te permite medir cuál es el producto. Entonces, en el primer caso tenemos que podemos medir las competencias del director de proyectos, podemos medir la excelencia del proyecto que él ha, ¿cómo se llama? Que él ha generado, del producto que él ha producido en su gestión de proyectos. Ese le llamamos el estándar PEB. Y finalmente, también tenemos un estándar para que toda la organización que hace el proyecto, la organización permanente en la cual trabaja el director de proyectos, esa organización también sea exitosa y tenga también una excelencia, y eso le llamamos la Organizational Competence Baseline, la línea base de competencias de la organización. Últimamente Perú y también ISMA a nivel global, sobre todo, están muy interesados en organizar una cosa que se llamaría la Society Excellence Baseline, la línea base de excelencia o de competencias para toda la sociedad. Entonces, de esa manera tendríamos el proyecto, es el PEB, el estándar ICB para quien hace el proyecto, ICB, el estándar OCB, que es la organización contratada para hacer el proyecto, y sería SCB, que es la línea base de competencias de la sociedad. Es decir, eso se está preparando. Esa línea base sería para entender que todo esto lo recibe una sociedad que cada vez está más proyectizada y que cada vez consigue más, digamos, aportes y más soluciones a sus grandes necesidades, conflictos, y de esa manera evitamos crisis y tenemos una sociedad buena y bien organizada y que da beneficios a sus ciudadanos. Entonces, como ustedes pueden ver, ISMA va de lo micro a lo macro. Y lo que queremos es tener un mundo en donde hayan sociedades proyectizadas, en donde hayan sociedades que tengan solución a sus grandes necesidades y sus crisis se eviten de esa manera. ISMA también, además de estándares, tiene certificaciones que son globales, reconocidas en 72 países, y que está también y que permiten un continuo crecimiento profesional. ISMA, digamos, certifica en 4 niveles. En proyectos certificamos en los niveles A, B, C y D. D es el nivel de entrada. C es el director de proyectos de complejidad moderada. B es el director de proyectos de complejidad y A es el director de proyectos de alta complejidad. Pero estos 4 niveles se aplican para directores de proyectos. ISMA también certifica a directores de programas en los niveles A y B. ISMA también certifica a directores de carteras de proyectos en los niveles A y B. Entonces, ISMA tiene una cartera de 8 niveles de certificación, 4 en proyectos, 2 en programas y 2 en carteras de proyectos. Todo esto se explica bien en nuestra web. Bueno, ISMA te permite tener una certificación global. Si tú te certificas en ISMA, vas a pasar a estar en la vitrina de los directores de proyectos global y vas a aparecer
en la página web de ISMA a nivel global. Eso te da un reconocimiento internacional. Creo que eso es interesante mirarlo y tomarlo. Y pertenecer a una comunidad profesional. Entonces la certificación ISMA es una certificación que mide competencia. Y la competencia es destreza, competencia es parte de la competencia también la habilidad y es parte de la competencia también el conocimiento. ISMA tiene un modelo que mide conocimiento, que mide actitud, que mide destreza, que mide experiencia, que mide forma de ser. Por lo tanto, es un modelo muy, muy importante. ISMA D, como decía, es el nivel de entrada y es el nivel de las personas que son parte de un equipo de proyecto. Y las certificaciones A y B y C son certificaciones para dirigir proyectos de muy alta complejidad hasta complejidad moderada, como es el nivel C. El nivel A es de muy alta complejidad. Lo que hacen los evaluadores de certificación es buscar evidencias de que esa persona es competente. Y la validez de la certificación dura 5 años. A los 5 años hay que recertificarse. En particular, nosotros en el Perú desarrollamos desde hace ya varios años una certificación en prevención de riesgos. Esta certificación es otorgada por el organismo certificador OSIP, que tiene una estructura propia, como le hemos dicho. Es la niña de nuestros ojos, es el OSIP, es el organismo que certifica y tiene una certificación nacional, que es la certificación de riesgos. Vamos a ver cómo esta certificación la queremos internacionalizar. Esta certificación de riesgos trabaja a la Junta, en Junta, con una organización que puede ser una universidad. Por ejemplo, esto lo hemos hecho ya en el 2012. En el 2012, la universidad organizó un diplomado de competencias en prevención de riesgos, un diplomado que tomó algo de 6, 8 meses. Y entonces el alumno que que toma este diploma, puede decirse que es un alumno que ha llevado todos los cursos y los ha aprobado. Y al aprobar esos cursos, ese alumno está demostrando que él sabe la teoría, ¿ok? Entonces, el lauro académico te da conocimientos, te toma un examen, tú lo apruebas y con eso estás demostrando que tienes conocimiento, que tu inteligencia entiende los conceptos de prevención de riesgos, es decir, que tú sabes. Sin embargo, el mercado profesional exige que no solamente sepas, sino que lo que sabes lo apliques bien. Es decir, no solamente sabes la teoría, sino que esa teoría la has aplicado en casos concretos, con competencia profesional, y entonces has resuelto problemas reales. Eso lo mide ya no la universidad, porque la universidad es el lugar del conocimiento. Eso lo mide una asociación profesional, que en este caso es ISMA Perú y su organismo certificador, el OSIP. El OSIP mide si ese conocimiento lo has aplicado bien y por lo tanto, si lo has aplicado bien, te certifica en cualquiera de los 4 niveles ya explicados. Para el caso de la prevención de riesgos, nosotros hemos hecho un diseño especial y la certificación de riesgos la certificamos en 3 niveles. El nivel de entrada, que es el nivel de técnico en prevención de riesgos, para chicos que recién han terminado su diploma y que tienen muy poquita experiencia, esos son los técnicos. El otro nivel es el nivel profesional para prevencionistas de riesgos que trabajan en el campo real y que tienen 4 o 6 años de experiencia. Esos son los directores de proyectos profesionales. Y finalmente, los directores de proyectos expertos. El experto es un señor que ya tiene bastantes años trabajando en prevención y que ha obtenido ese grado, ese nivel de certificación. Entonces, a ese nivel de certificación le llamamos 3LC, 3-Level Certification. Nivel técnico, nivel profesional y nivel experto. En eso ya hemos trabajado en el 2012 y hemos certificado a prevencionistas de riesgos. Lo que estamos haciendo ahora es hacer un upgrade, es subir esa certificación y hacerla paralela al ICB4, al ICB4, al último modelo de competencias de ISMA, de tal manera de tener un modelo mucho más robusto todavía en competencias. O sea, lo que estamos presentando al mercado y que vamos a hacer completa la presentación en noviembre es precisamente ese modelo mucho más acabado.
ISMA no solamente tiene eso, sino también tiene awards, tiene también premios. Y dentro de los premios permitimos reconocer al mejor director de proyectos joven y senior. Permite también reconocer al mejor proyecto, sea proyecto empresarial, sea proyecto macro, sea proyecto micro, sea proyecto social. Todos esos premios existen. Y también permitimos premiar al mejor investigador senior y junior y joven. Al que hizo su doctorado recientemente, lo hizo muy bien, es una tesis muy buena. Esos chicos pueden obtener su, digamos, también premio como investigador joven a nivel global. Todos estos premios son obviamente mundiales y se entregan en una gala dinner, en una cena de gala en donde está todo INMA. Permiten entonces hacer networking y permiten tener publicidad y un prestigio global. Entonces hay que apuntar a esto, chicos, hay que apuntar a esto, amigos profesionales, hay que ir a esto, a no conformarnos solo con un reconocimiento nacional, sino con un reconocimiento a nivel global. IMA también tiene su Young Crew, puedes ser parte de la Young Crew si tienes menos de 35 años. IMA Young Crew tiene una serie de eventos, esto es materia de otro workshop de IPMC, que son los proyectos de campeonatos. Ahorita Perú está siendo la sede para Latinoamérica para ese campeonato. Creatividad, premios al mejor director de proyectos joven, como ya había dicho, y también tenemos workshops, y esos workshops están dentro de los congresos mundiales. Hace un momento hablaba del Congreso Mundial de Rusia, que va a ser online, pero antes del Congreso de Rusia va a haber un Congreso Mundial de jóvenes directores de proyectos, a los cuales ustedes también pueden tener acceso. Y los precios ahora están muy asequibles debido a que van a ser todo virtual. Luego tienen una competencia que es el GICO, que también es muy interesante. Los jóvenes acá se pueden relacionar con Polonia, con Estados Unidos, con todo el Perú. Y en el Perú nosotros también tenemos nuestra Young Crew. El líder de la Young Crew es José Luis Alvarado, que tiene mucho gusto también en recibirlos. ISMA también tiene investigación que te da un carácter, digamos, práctico, une la teoría con la práctica, sirve para hacer un continuo desarrollo de la carrera de la gestión de proyectos, permite avanzar en teorías y prácticas, contribuye a un alto rendimiento de los project managers, tenemos conexiones duraderas con gente y con otros colegas que les guste investigar y creamos de manera conjunta un conocimiento. Por ejemplo, ahorita se ha creado lo que se llama el Smarter Universities, las universidades más inteligentes. Y hay un grupo de profesores que se pueden juntar y se pueden reunir ahí. Vamos a tener reuniones y si quieren también y están interesados en eso, bienvenidos, conectan conmigo y participamos juntos ahí. IMA entonces aprovecha la excelencia mundial y lo excelente de Rusia lo puedo jalar para el Perú. Lo excelente de Estados Unidos lo puedo traer al Perú. Lo excelente de UK, de Reino Unido, lo puedo traer al Perú. Es un mundo fascinante en donde yo puedo tener muchos beneficios. IMA también tiene membership para Perú. Me conectan conmigo, que soy el presidente, y nosotros vemos y les damos las condiciones para ser miembros de IMA Perú y a través de IMA Perú, de IMA LandNet e IMA Global. ¿Ok? Puede ser parte entonces de esta asociación con mucho gusto y los animamos a unirse si es que son de Colombia a IMA Colombia, si son de México a IMA México. Cada uno de ustedes puede asociarse en la asociación ISMA del país que ustedes prefieran. También es posible asociarse, si soy de, por ejemplo, de México a ISMA Perú, también es posible y tener la doble asociación. También eso es posible, de esa manera tiene más beneficios. ISMA tiene eventos, en eventos ISMA tenemos el Congreso Mundial y la Research Conference, el Congreso de Investigación. Tiene un evento que yo los animo mucho, son 4 días de lunes a jueves, ya pasó ahorita el ISMA Global Best Practice, son no sé si 80 o 100 conferencistas durante 4 días, es muy bueno el evento, es online. Los Global PM Days organizados por la Young Crew, y también tenemos eventos regionales y nacionales y eventos globales con los grupos especiales de interés, como este tema de las Smarter Universities.
Tenemos Global Workshops organizados antes de cada Congreso Mundial, el GICO, como ya mencionaba, y el Congreso Bicentenario. El Congreso Bicentenario, digamos, vamos a explicarlo ahora. Ahorita, el Congreso Mundial puede ser online, 21 al 23 de septiembre. Miren la página web de ISMA, isma.world, y ahí van a poder encontrar más información sobre esto. Si quieren más, me escriben, también se la puedo dar. El otro evento, el evento que viene ahorita, de junio 12 al 13, la Research Conference, la Conferencia Mundial de Investigación, que también va a ser online, ¿no? Y va a ser jueves 12 y 13, también pueden apuntarse. Nuestro Congreso Bicentenario, el día 12 y 13 de noviembre, para directores de proyectos. Me gustó el diseño de tus PPTs. Pueden, por favor, apagar. Incorporando los elementos. Ok, entonces tienes acá 12 y 13 de noviembre para directores de proyectos y 19 y 20 de noviembre para directores profesionales. El que quiera registrarse puede hacerlo escribiendo este correo, lo miramos y los inscribimos. Este congreso es posible que para el Perú esté más o menos en $30 por 4 días. Por lo tanto, son 4 días de, digamos, congreso que ustedes pueden tener por un precio bastante asequible. Y yo les digo una cosa, más o menos nosotros de esos ingresos, como va a ser esto en noviembre, hacemos ayuda social. El año pasado, en 5 puntos del Perú, nuestra Young Crew hizo pasar una Navidad con regalos y con comida a gente que estaba sufriendo la pandemia en el Perú. Es decir, el dinero que tú vas a aportar no va a ser utilidad para ISMA Perú, se va a utilizar para ayudar a la gente pobre durante la pandemia. Esa es una muy buena razón para participar, digamos, desde el Perú en este Congreso Bicentenario. Acá tienen el plan de trabajo: España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, México, tienes Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú va a consolidar lo que hoy día vamos a empezar, competencias del experto en prevención de riesgos, Uruguay, Dominicana, tenemos a Reinhardt de Alemania y a Mary McKinley de Reino Unido, y también tenemos conferencias científicas que son las mejores conferencias de ISMA España. ISMA España ha trabajado mucho en ciencia para el Project Management. Y finalmente, otorgar el premio benefactor a la organización que más ayudó a ISMA en toda Latinoamérica. Entonces, ese es el tema. Ahora, perdone la rapidez, pero el tiempo es corto. La segunda parte es, voy a presentar el pasado y presente de la gestión de riesgos laborales, ¿no? Está a cargo de Marco y de Sebastián. Permítanme presentar a Marco. Marco González es máster en seguridad y medio ambiente minero, ingeniero metalúrgico, más de 20 años de experiencia en prevención de riesgos. Es un colega que tiene el nivel de prevención de riesgos a nivel experto, consultor y asesor y administración de riesgos laborales. Es gerente de prevención de riesgos en varias empresas y es docente también universitario. Junto con Marco lo acompaña Sebastián Rincón, colombiano, colega muy amigo, ingeniero industrial. Tiene experiencia también y es gerente en riesgos y seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Libre. Tiene maestría en dirección de proyectos por la Universidad de Valladolid, España. Y como ustedes pueden ver en su, digamos, CV, aquí es una pequeña parte de su CV, es experto en seguridad y salud y en desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa. También es profesor universitario y mezcla la teoría con la aplicación. Entonces los invito a ustedes a ese congreso, por favor, participar en ese tema. Nuestro amigo Sebastián, al final de su ponencia, también hará esa invitación. Por mi lado, eso es todo lo que tenía que decir. Muchísimas gracias. Me quedo en sala para al final compartir más y responder preguntas. Entonces, tiene la palabra nuestro amigo Marco. Bien, muchas gracias, Germán, por la introducción. Y me toca hablar sobre el pasado y presente de la gestión de riesgos laborales en proyectos. Vamos a tratar en este corto tiempo que tengo
en poder hablar un poco acerca de qué es lo que pasó en años atrás acerca de lo que fue la gestión de riesgos laborales, cómo fue cambiando la prevención de riesgos hasta llegar a insertarse dentro de los proyectos y dentro de las empresas como un sistema potente, como un sistema fuerte, ¿cierto? Para poder justamente evitar que se puedan generar pérdidas o derroches. ¿Listo? Entonces, antiguamente, ¿cómo se veía la seguridad industrial? La seguridad industrial se veía como una especie de desastre. Todo lo que pasaba era cuestión de un castigo divino, era cuestión de dioses, era cuestión del azar, y todo lo que se generaba era un desastre, porque terminábamos con pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, pérdidas de procesos, que nos llevaba definitivamente a una situación de emergencia, ¿no? Y Perú no fue ajeno a esto. Hasta el momento vamos a comentar algunos desastres. En este caso me he focalizado básicamente en los desastres naturales en la historia del Perú al fenómeno del Niño, ¿no? Este fenómeno que está presente dentro de los cambios climáticos en el territorio peruano desde hace mucho tiempo atrás, hablo desde el periodo de los incas, ¿no? Fue incluso relacionado a generar ofrendas y sacrificios para aplacar la supuesta furia de los dioses. Y todo iba relacionado a que era un castigo. Y por tanto, si nos portábamos bien, ese castigo no se iba a transformar en una realidad, ¿no? Esa era cómo se veía la seguridad o la prevención de riesgos en esos tiempos. ¿Qué fue pasando, no? Entonces, comenzamos a analizar y a evaluar este desastre en el Perú, y para ello comenzamos a hacer un cuadro cronológico, y podríamos ver que en el año 701 la categoría fue fuerte, en el 707 moderado, en el 715 fuerte. Entonces vamos comenzando a generar una evaluación. ¿Para qué? Para lógicamente, ¿cierto?, generar una línea base y sabernos a qué nos estamos enfrentando. ¿De acuerdo? Porque yo no puedo enfrentarme, ¿de acuerdo?, a un enemigo si yo no sé cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, para poder generar mi estrategia y así poder contrarrestar las virtudes y poder atacar por el lado que es justamente donde presenta su debilidad, ¿no? Entonces, año a año se fue generando un estudio, pero durante ese estudio es como una lección aprendida. Y lamentablemente suceden los años o sucede el fenómeno, pero cuando yo no aprendo de esta circunstancia, entonces la cosa se va generando ya en una situación de continuismo, en una situación de yo cómo soluciono ese problema, ¿no? Y lo peor es que cuando ya comenzamos a creernos que eso ya no tiene una solución, simplemente decimos, bueno, esto es parte de lo que vamos a enfrentar siempre. Y ya sabemos que hay que destinar dinero para solucionar ese problema porque no lo puedo solucionar. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ¿qué pasa? Una vez que hemos analizado cómo se analizaba, cómo se presentaron los años, ¿cierto? Estas consecuencias, ahora tengo que ver qué pérdidas se tuvieron. Y se tuvieron pérdidas, por ejemplo, en el año 2017, que ascendieron a más de 1.396 millones de dólares, que equivalen al 1.6% del PBI nacional, y que fueron disgregadas entre 574 millones en Lima, 435 entre Piura, ¿cierto? Y eso afectó grandemente al PBI del Perú. Pero si ya sabíamos que año a año esto se presentaba, sabíamos que teníamos antecedentes y se están generando pérdidas, tendríamos que actuar. Porque no solamente hablo de pérdidas financieras, también hablamos de pérdidas en lo que respecta a personas. ¿Por qué?
porque no solamente es que las personas sufran un daño cuando se genera el fenómeno, sino que el fenómeno trae consigo consecuencias, que en este caso son las epidemias, que en este caso son las pandemias que se puedan generar por situaciones de la lluvia, ¿cierto? Y hay que emigrar, mover personas, porque toda esa zona está completamente inundada, ¿ya? Y esa gente tiene que vivir de algo, que muchos de ellos se dedican a la agricultura, muchos de ellos pierden completamente su ganado o su fuente de ingreso. Entonces hay que comenzar a movilizarla. Había un daño que teníamos que evaluar para saber la potencialidad de daño de este fenómeno. Entonces, no solamente era una pérdida económica, sino que desde el punto de vista también de personas, teníamos serios problemas. Y ahora, ¿cómo lo habíamos administrado? ¿Cómo lo íbamos administrando? Porque ese desastre teníamos que administrarlo, ya sabíamos, ya habíamos hecho el estudio de cómo se iba presentando año a año, ya hemos evaluado cuánto se pierde en dinero, en temas de personas. Ahora, ¿cómo lo administro? Entonces se presentaron planes de prevención. Sabíamos que en estos departamentos que están marcados de color naranja, de color rojo, de color celeste, habían niveles de riesgo alto, niveles de riesgo moderado, niveles de riesgo bajo. Entonces ya sabíamos cuáles eran las áreas más afectadas, cuáles eran las zonas más afectadas. Sabíamos las pérdidas de dinero, ¿cierto? Y sabíamos también dónde o cómo se presentaban año a año la periodicidad de estos fenómenos. Pero, ¿qué pasó con la medición? Vamos a medir cómo nos fue, porque habíamos generado planes, habíamos hecho una línea base, pero continuamos teniendo, ayuda humanitaria. Recurramos a las Fuerzas Armadas y Policiales, recurramos a los recursos de los municipios, ¿no? ¿Qué nos da a entender? Que lamentablemente las medidas, el plan que se implementó no tuvo la respuesta que busqué. Porque al utilizar controles mitigadores, controles que definitivamente son post, estamos actuando a posterior. Como muchas personas lo mencionan, acciones completamente reactivas. Entonces, la situación del desastre, que hasta el día de hoy todavía sigue mencionándose en el Perú, es un desastre. Ocurrió el fenómeno del Niño, es un desastre. Ocurrió un sismo, es un desastre. Ocurrió un terremoto, es un desastre. Ocurrió una inundación, es un desastre. Y sabemos que, por ejemplo, Lima es una zona sísmica. Sabemos que definitivamente varios sectores de la costa son sísmicos. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos y generamos e implementamos planes, estrategias de prevención? Entonces, con esto, la situación de la seguridad comenzó a cambiar. Y el presente de la gestión de seguridad en prevención de riesgos comenzó a cambiar, y por eso aquí puse una imagen acerca de lo que es el peligro y el riesgo. Si hablamos del peligro, tendríamos que irnos hacia los estudios que genera Haddon, que genera Browning, que se mencionan en la metodología MORT, donde básicamente nos hablan que el peligro es una energía no controlada y que nuestra labor es controlarla. Pero inherente a ese peligro, junto con ese peligro, pegado al peligro, está el riesgo. El riesgo que fue estudiado por Hemrich, por Levels, ¿cierto? Por McKenzie, y que nos dieron una fórmula que es la sumatoria de las probabilidades por la sumatoria de las posibles consecuencias. Pero a pesar que nos plasman esta fórmula en base al estudio de más de 1,5 millones de accidentes que ellos comenzaron a analizar para poder dar como resultado y como consecuencia esta fórmula que hasta el día de hoy tiene vigencia,
El problema es que la malutilizamos, porque muchas personas siguen pensando que la muerte es un riesgo, o que la fractura es un riesgo, o, o que la lesión es un riesgo, y eso es una consecuencia, porque yo no puedo medir a la muerte. Yo no le puedo dar un valor numérico, un valor cuantitativo o cualitativo a la fractura, ni tampoco le puedo dar un valor cuantitativo, ¿ya?, a una pérdida. Entonces, ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo consecuencia, y a la consecuencia no le puedo dar una muerte de valor 25 o una muerte de valor 5, pero sí le puedo dar un valor numérico cuantitativo a la probabilidad de muerte o a la probabilidad de fractura. Entonces, mientras yo todavía comience, ¿cierto?, a mantener este tipo de pensamiento que viene a ser prácticamente una deformación a lo que estas personas aportaron en la investigación de este riesgo, vamos a tener que cambiar paradigmas. No digo romperlos, porque habría que sufrir de Alzheimer, habría que sufrir de algún tipo de enfermedad, ¿cierto?, cerebrovascular para poder romper un paradigma, pero sí puedo cambiarlo. Cambiarlo implica lo que dijo anteriormente Germán, comenzarnos a llenar y nutrir de información, a compartir experiencias, porque el fracaso tiene un solo concepto, que es la oportunidad de empezar de nuevo de una manera más inteligente. Entonces, si fracasé, no es que sea una persona, y quizá el término suene feo, tonto o sonso, sino es que tengo la oportunidad de empezar de nuevo, pero de una manera más inteligente, recibiendo, transmitiendo vivencias, experiencias, y así poder generar estrategias diferentes. Entonces, dicho esto, vinieron algunas personas que comenzaron a aportar. Aportó Hemrys en los años 30, y el señor nos dijo que el 88% de los accidentes, ya no decía desastres, se generaron por un error humano. Perfecto, muy bien. Estamos hablando ya que la situación de desastre cambió y pasó a ser básicamente una situación de error humano. Pero después llega Thomas R. Krauss y nos dice, no, no, Hemrys, tus estudios son muy buenos, pero no es 88%, es 95%. Y después nos llega DuPont con sus más de 10 años de estudio y nos dice, no, R. Krauss, ya no es 95, es 96%. Y después llega Paula Difford y Paula Difford nos dice, no es 96%, es 98%. Entonces, cuando muchas personas aseveramos de que un accidente se presenta, ¿por qué? Por un error humano, es cierto. Ya lo dijo Henry, lo dijo Krauss, lo dijo DuPont, lo dijo Difford. Pero el problema no es el error, es por qué se genera el error. Y es que el error se genera porque algo no está controlado. Y ese algo se denomina sistema. Y ahí es donde comienzan a hacer lo que es el risk management o la gestión y la administración del riesgo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a identificar el peligro, a evaluar el riesgo y a generarle las medidas de controles, que es toda la parte de color naranja, a lo que comúnmente le llamamos hiper o HIRA, ¿cierto? Pero que tenemos el gran error de llamarle a una matriz 5x5, 6x6, 4x4, hiper, cuando esa matriz es una desviación de una de las metodologías de análisis de riesgo que en este caso, ¿cierto?, fue modificada por la Fuerza Aérea. ¿Y cuál es? HACCP. Entonces no caigamos en el error de decir hiper es una matriz. No lo es, porque existen más de 109 metodologías para analizar riesgos. Y entre ellas está HACCP, está el FTA, el FT, ¿cierto? Está también el checklist, está también el WADIF. Entonces hay más de 109 metodologías que yo puedo utilizar. Hasta William T. Fine
utilizó la metodología del cálculo matemático para poder, ¿qué cosa? Analizar riesgos. Pero eso es la parte naranja. Porque ahora falta implementarlo y para implementarlo, ¿qué necesito? Herramientas de gestión. Y las herramientas de gestión, hablamos de las inspecciones, hablamos de qué más, de los checklists, de las auditorías, de la misma capacitación, de los ASTs. Son herramientas que me ayudan antes de que ocurra el evento. Pero una vez que implementé, ahora lo tengo que medir y entonces tengo que diseñar KPIs. KPIs de eficiencia, ¿sí? KPI de cumplimiento, KPI de administración, para poder llegar y entregar un producto, que en este caso es el control del riesgo. Y cuando cerramos el círculo, ya estamos hablando del famoso risk management. Estamos hablando de la administración del riesgo desde otro punto de vista, porque estamos hablando del presente, estamos hablando del cambio, estamos hablando del cambio de pensamiento y del cambio de análisis. Con este aporte, entonces, comenzamos a llevar la administración del riesgo laboral a los proyectos. Y para poder nosotros llevarlo, lo primero que tengo que hacer es identificar el peligro. Y para poder identificar el peligro en un proyecto, entonces me pongo justamente a pensar en Haddon, en Browning, en Johnson, y me dicen que es, Marco, controlar la energía. Y aquí tenemos un proyecto de la construcción de una hidroeléctrica, por ejemplo, Cerro El Águila, que se ubicó en Huancavelica, más de 750 millones de dólares, una potencia de 557, ¿no es cierto?, en potencia, extensión de más de 490 kilómetros, una hidroeléctrica que es la segunda hidroeléctrica más importante en el Perú y que el tiempo de duración es de 48 meses. ¿Y cuál es el peligro, me dirás? ¿La misma hidroeléctrica? No, es todas las energías que voy a tener que utilizar para poder construir esta hidroeléctrica y cómo las voy a controlar. Porque esa es mi función. En administración de riesgo es cómo controlo la energía. Porque yo puedo estar conduciendo un vehículo y conducir, estamos hablando de una energía cinética potencial. Ya, cuando yo acelero por encima de la velocidad límite, yo puedo perder el control de esa energía, lo que me puede llevar a un choque, a un desbarrancamiento, a una volcadura o a un atropello. Entonces, ¿cómo la controlo? Porque ya perdí el control. ¿Cómo la controlo? Tengo que controlarla tomando en cuenta las normas de manejo para yo mantener el control de esta energía. Porque así se cruce un tercero, yo pueda, dentro de la velocidad que puedo mantener, puedo controlar esa energía. Pero existen agentes distractores, por ejemplo, un teléfono que puede generar, que es un agente distractor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo descontrolo la energía, pero vuelvo nuevamente a la vía, entonces hablo de controles mitigadores. Siempre me han preguntado algunos alumnos y me dicen, pero Marco, el plan de emergencia no es un control, porque ya sucedió el evento, es un control mitigador. Sucedió el impacto, sucedió el contacto, pero no es que la persona se murió. Eso es a pos, eso es después. Ahí es donde nace, por ejemplo, lo que llamamos ahora, o lo que normalmente están insertando las empresas en el rubro minero, lo que es el BOTAIN. El BOTAIN justamente es una metodología de análisis de riesgo, donde tenemos un evento top, que es justamente la pérdida de energía, y tenemos en el lado izquierdo todos los controles preventivos y tenemos en el lado derecho todos los controles mitigadores. Pero el control mitigador no es que ya sucedió el evento, sino que finalmente me queda la consecuencia, o sea, puedo volver a recuperar la energía. Entonces, no siempre un evento top termina con una consecuencia, porque puede ser que no. Estoy yéndome a un zoológico y hay un animal que está enjaulado. Escapa el animal, es un evento top, pero no quiere decir que me va a matar. Puede ser que venga el cuidador del zoológico, utilice su pistola de dardos y vuelva a colocar al animal dentro de la jaula. ¿Hubo algún daño? No. Por tanto, se controla la energía. Ese es un control mitigador.
Entonces, lo que tenemos que entender es cuando se construye un proceso o un proyecto, perdón, lo que tengo que entender es cuáles son las energías que me toca controlar. Si tengo 200 equipos, entonces tengo que hablar de qué tipo de control voy a hacer con en esa energía potencial de esos 200 equipos. ¿Quién los va a operar? ¿Qué experiencia tiene la gente que lo va a operar? ¿Quién lo va a supervisar? Son controles. Entonces, una vez que yo identifico el peligro, me toca, ¿qué cosa? Analizar el riesgo, porque ya les dije que es inherente y para poder analizar, primero tengo que conocerlo. Y para ello existen los planes de línea base. Muchas veces también se presentan personas y me indican, Marco, ¿cuál es el índice de frecuencia meta? Yo le digo, el índice de frecuencia meta es 0. O sea, tú buscas siempre el 0 eventos. Que tú tengas un índice de frecuencia tolerable, que dices voy a tolerar hasta tal punto, eso es otra cosa diferente, pero el meta es 0. Entonces, para poder tener este objetivo, que lógicamente tiene que ser SMART, o sea, específico, medible, alcanzable, relevante, y en un tiempo dado, porque tiene que ser SMART. Yo no puedo poner 0 accidentes. Si yo le pongo 0 accidentes a mi objetivo, pues yo le diría, ¿y cómo es SMART? ¿Es específico? ¿0 accidentes qué? Mortales, incapacitantes, primeros auxilios, incidentes. No es específico. ¿Lo puedo medir? Si tú me dirás, bueno, lo voy a medir con el índice de frecuencia. Bueno, el índice de frecuencia, que es una tasa, estadísticamente hablando, ¿ya? ¿Me va a llevar a tener el cumplimiento o no me va a llevar a tener el cumplimiento? Simplemente por eso existe la metodología del serrucho. Un mes no tengo accidentes, al otro mes sí tengo accidentes, un mes no tengo y otro mes no tengo, y eso justamente se convierte en la técnica del serrucho, que fue justamente promocionada por Sarrus y que ahora se está utilizando en la matriz dentro del Perú de lo que viene a ser justamente el hiperminero. Pero para eso tengo que analizar, para eso tengo que generar una línea base, entender, saber a qué me enfrento. Entonces, hago un cuadro estadístico para saber en dónde normalmente la gente se equivoca, en dónde normalmente tengo una secuencia. Recuerden ustedes que cultura, para hablar de cultura, yo hablo de que una acción repetida genera un hábito genera una actitud, la actitud genera un comportamiento y el comportamiento genera una cultura. Entonces, si yo hablo de que tenemos que la mayoría de los accidentes construyendo una hidroeléctrica está basado a accidentes de tipo de tránsito o accidentes de tipo en utilización de maquinaria pesada, entonces sé que hay una cultura. Esta cultura me tiene que llevar a qué voy a hacer para cambiar este nivel de cultura. Y para cambiar un nivel de cultura, yo tengo que pensar, ¿cierto? ¿Qué acción repetida tengo que hacer para generarle el hábito a la persona? Porque si no, el subconsciente le va a seguir diciendo, conduce como siempre lo has hecho. Porque ya es una cultura. Y lo que tú aprendes pasa al subconsciente. Y no puedo cambiarle mientras no le genere el hábito diferente a la persona. Ahora, el hábito, para que se forme un hábito, y no lo digo yo, lo dice Rasmussen, un psicólogo danés, lo dice, ¿cierto?, varios psicólogos, por ejemplo, James Rison, que aportó mucho en el Botán, aportó mucho en el ICAM. Rison nos dice que para formarse un hábito hay que trabajar en 21 días para reforzar esa acción repetida. Ahora, no siempre son 21 días, ¿no? Podrán haber 22, 23, 25 en su libro del error humano. Entonces, comencemos a entender cómo hago que se repitan las cosas por 21 días, reforzamiento, seguimiento, supervisión, constancia, para que la persona genere un hábito diferente. ¿Ya? Y una vez que analicé la problemática, tengo que tomar lo que nos dijo, por ejemplo, Kate Andrews, en que los accidentes o los incidentes son un signo de operaciones ineficientes y prácticas de operación deficientes. Entonces ya estamos hablando del sistema. La persona se equivocó porque algo en el sistema no está bien.
algo en el sistema no está funcionando. No estoy diciendo que la persona es tonta o una persona, ¿cierto?, tiene serios problemas. Es porque algo en el sistema no lo controló. Puede ser que la persona tenga un mal hábito de trabajo, pero hubo una supervisión permisible que permitió que esta persona continúe elaborando bajo este tipo de metodología. Y Peter Drucker nos dijo que todas las empresas tienen que hacer de la competitividad global una meta estratégica. Ninguna empresa puede tener la esperanza de sobrevivir y ni hablar de éxito a menos que esté a la altura de los estándares fijados por los líderes en su campo en cualquier lugar del mundo. Si las demás empresas de la competencia no tienen accidentes, eso implica subir mi estándar de seguridad para ponerme a su nivel, si no estoy destinado a desaparecer. Esa es la exigencia, porque tenemos un principio de cuidar al trabajador. Ese principio no se va a perder, pero tenemos al lado empresas que me exigen que eleve ese estándar. Y no porque solamente me lo pide la ley, porque ya dejemos que la ley, ¿no? La ley es la ley y tiene su lugar, pero también tengo al lado empresas que me exigen niveles diferentes de estándar y tengo también principios que están dentro de mi política de seguridad, porque son mis compromisos de cuidar a estas personas. Si no, estoy destinado a desaparecer. Y una empresa no se ha creado para desaparecer, una empresa se ha creado justamente para poder ganar dinero. Y para ganar dinero tengo que entregar, ¿cierto?, mi trabajo utilizando lo que es procalcedad, lo dijo Chávez Donoso. ¿Qué es procalcedad? Producir con calidad y con seguridad. Entonces ahora, cuando ya hablemos de supervisión, tengo que utilizar el término de procalcedad. Yo voy a contratar un supervisor de operaciones para que me haga calidad y seguridad y a la vez productividad. Con eso abarato mis costos, porque ahora las empresas y proyectos que hacen contratan a un supervisor de operaciones, contratan un supervisor de calidad y contratan un supervisor de seguridad para que cada uno haga su función. Si tú multiplicas el sueldo, o mejor dicho, sumas el sueldo de las 3 personas, estoy hablando que ya no soy competitivo. ¿Por qué? Porque la empresa que está al lado mío ya tiene un supervisor para hacer las 3 cosas. Entonces, ahora, cuando ya hablamos de proyectos, hablamos de competitividad, tengo que hablar de cambio. Y cambio de mentalidad, de cultura. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora tengo que administrar el riesgo. Y para administrar el riesgo, entonces comenzamos a trabajar en cuáles son los compromisos, política, visión, misión de la empresa, cómo planifico línea base, ¿cierto? Para poder generar mi plan, mi estrategia de trabajo, cómo lo implemento, herramientas de gestión, ¿de acuerdo? Es importante tener claro las herramientas de gestión que voy a utilizar para poder revisar y finalmente generar un análisis crítico por parte de la gerencia. Y así comienzo a generar mi estrategia. Pues tener un plan de seguridad no es tener un PAS, como le llamamos en el Perú, un programa, un Excel y punto. No, es generar un plan, son las estrategias de cómo voy a atacar lo que tengo o lo que se me viene. Finalmente, tengo que medirlo. ¿Y cómo lo mido ahora? Entonces comienzo a generar mediciones. Esta es una medición para poder saber cómo nos fue. Y lamentablemente, cuando comenzamos a ver el tema de costos en temas de derroche, porque esto es lo que se perdió, es un derroche. No estoy hablando simplemente de una pérdida o de un accidente. Uy, hubieron 3 accidentes y punto. No, el derroche, quiero saber cuánto perdiste en dinero. ¿Por qué? Porque definitivamente perdimos la vida de una persona que ya desde el punto de vista ético, social, ya tenemos una deuda, una carga, un pasivo que estamos llevando, pero también que un proyecto me cueste 750,000 o 750 millones y que yo haga un análisis de mis costos ocultos en lo que respecta a accidentes materiales, que solamente mido
la punta del iceberg, donde me dicen que se gastó 116.530 o se perdieron 116.000, pero tenemos tres metodologías que me pueden ayudar a calcular los costos asegurables y las pérdidas ocultas, que son la metodología de Simmons, que es la metodología de Hemrich y que es la metodología de costos de producción, para poder calcular esto. Y también tenemos gastos o costos o derroches, ¿cierto?, de los accidentes mortales que hubieron, lo cual suma una cantidad de la parte superior del iceberg de 1.715.000, pero en las pérdidas ocultas hay más de 4 millones, lo cual este proyecto tuvo un derroche en accidentes de $5.838.788. Que claro, para el monto de 750 millones no es mucho. Podríamos hablar de muy poco, ¿ya? Pero cualquier proyecto mucho menor definitivamente es un fracaso total y que puede llevar a la quiebra de una empresa. ¿Mm? Finalmente, algunos tips que tomar. Ya estoy justamente con el tiempo, tengo que darle pase a nuestro siguiente colega. Quería terminar hablando de dos personas. Primero hablamos de competitividad, como ya los mencioné anteriormente. Samuel Chávez Donoso nos dejó este tips. Hay empresas felices por sus progresos, mejoramientos alcanzados, por sus bajos costos de producción, ¿no? Hasta que en el mercado irrumpe un producto similar, pero a menos costo. Ello obliga a estas empresas a ponerse de cabeza y a buscar cómo producir a menor costo, lógicamente utilizando la procalcedad. Finalmente, algunas empresas lo logran y otras empresas están destinadas a desaparecer. Caso Kodak, caso BlackBerry, empresas que lamentablemente no pudieron estar a la altura de la competencia y tuvieron que dar un paso al costado. Nuestra empresa, nuestro proyecto no puede desaparecer. ¿De acuerdo? Y para ello, el nuevo enfoque es ya no echarle la culpa a la persona, sino saber por qué se equivoca. El error humano es un síntoma, ya no es una causa. Para explicar el fracaso, ¿ya? No hay que buscar el error, sino encontrar por qué la persona lo hizo mal. Ese es el nuevo enfoque para llegar a esta conclusión y darle ya prácticamente una introducción para lo que va a exponer Sebastián. H.W. Hemrich, en su famosa charla, en sus famosas entrevistas, en las famosas conferencias que dictaba, nos decía siempre, encontremos al hombre que sepa. Señores, no siempre lo sabemos todo, pero hay personas que saben la solución de tu problema. En un proyecto pueden haber serios inconvenientes. Si son de seguridad, busca a la persona que lo sepa. Esta persona será la persona que tenga las competencias de seguridad o prevención de riesgos para que pueda resolverte el problema. No es que tenemos que saberlo todo. Entonces, hay una cosa importante. Tenemos que saber qué sabemos y tenemos que saber qué no sabemos para poder dar pase, ¿cierto?, a nuestra humildad y decir, necesito ayuda. Entonces, cuando hablemos de prevención de riesgos, busquemos al hombre o al profesional que lo sepa. Por mi parte, les agradezco su atención y bueno, le doy pase a Sebastián para que continúe con la siguiente parte del webinar. Muchas gracias, Marco. Adelante, Sebastián. Bueno, muy buenos días a todos. Si por favor me permiten para compartir pantalla. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Para dar continuidad, gracias Marco por esa contextualización tan interesante y acerca
de todos los cambios, todo lo que ha pasado desde el tema del pasado hasta el presente, esa nueva administración de riesgos, esa nueva SST2, como se llama, o seguridad en el trabajo, prevención de riesgos laborales, bueno, varios nombres que tienen en diferentes latitudes de Latinoamérica y del mundo. Entonces, siguiendo con ese tema que nos está diciendo un Marco tan interesante, pasar del tema del error al tema de empezar a conocer el tema del sistema, ya no enfocarse solo en el error humano, sino que las causas, lo que está pasando en esas fallas del sistema y la importancia de tener, comprender y complementar esas competencias inicialmente desde el prevencionista de riesgos laborales, tanto para los colaboradores. Miramos que cómo ha estado evolucionando. Me gusta pues empezar con esta imagen en donde determina desde el Foro Económico Mundial cuáles son esas habilidades y competencias que debería tener las personas. El mundo sigue evolucionando. Este tema de la pandemia ha evolucionado muchos países, muchas empresas en temas tecnológicos que se tenían predispuestos llegar al 2025 o al 2026, pero que se ha acelerado de una forma impresionante. Y esto salió el año pasado. Yo me atrevería a decir que se ha cortado. Esto dice que es el 2025. Yo creo que es prácticamente ya, ¿cierto? Lo que está pasando. ¿Cuáles son esas competencias que debemos tener los profesionales, tecnólogos, bueno, todas las personas en general para poder administrar y gestionar un buen trabajo? Y en este caso, como estamos enfocados en el tema de prevención de riesgos laborales, un tema de comunicación, un tema de resolución de problemas, operaciones, analítica, conocer todo lo que es la nube, lo que son los sistemas de inteligencia artificial. Acá vienen en el sexto, muy importante, que también estamos enfocando en este webinar, que es el tema de Project Management, presentaciones, marketing, el relacionamiento con los clientes y el liderazgo. Habilidades y competencias esenciales para cualquier profesional hoy en día. Entonces, como lo mencionó Marco al principio, desde IRMA Perú se está trabajando un marco, una guía de competencias para prevencionistas de riesgos laborales que nos va a permitir tener personas más capacitadas, más competentes para la administración de riesgos laborales actual, de esos riesgos, de esas tendencias, de esos desafíos que nos está llevando a buscar una nueva administración de riesgos para evitar, para prevenir todo lo que tiene que ver las consecuencias, todo lo que tiene que ver los daños y la operatividad de las organizaciones. Entonces, esta nueva guía de competencias está basada en, como lo dijo también Marco, teníamos una guía de prevención de riesgos laborales en su versión 0.10, pero ahorita revisando los sistemas de gestión, que hubo el cambio en el 2015 y en el 2018, que están enfocados bajo qué, bajo un tema de riesgos y bajo un tema de competencias. Por eso también es fundamental, y esta nueva guía que se la vamos a presentar, que tenemos el gusto de presentarla, un adelanto, porque los invitamos desde ya al Congreso Bicentenario, que es en noviembre. Ya les presentaremos un marco más general de lo que es esta guía. Entonces tenemos tanto de la ISO 45000 como de la 31000 y algunos elementos interesantes de IRMA, que también, como lo dijo Marco, no es, Germán, perdón, no es a procesos, sino que es centrado en competencias. Entonces, de IRMA, como lo dijimos, está basada en competencias, conociendo o definiendo competencias como ese conocimiento, experticia y las actitudes necesarias. Esto era los fundamentos de la guía de prevención de riesgos laborales en su versión 0.10. Se tienen 3 niveles de competencia, dependiendo del conocimiento, de la experticia, de la experiencia y del grado de madurez en que se haya administrado y gestionado la prevención de riesgos laborales, ya sea un profesional independiente o empresa o un consultor o estudiante. Salen diferentes niveles, que es desde el técnico, profesional y el experto. Ya IRMA Perú ha certificado más de 150 personas, y ahorita con esos nuevos ajustes que le estamos haciendo a la guía de prevención de riesgos laborales 1.0, queremos continuar certificando, y no solo certificando, sino que formando a esos prevencionistas de riesgos laborales para ser capaces de administrar y poder gestionar
el futuro, el tema de la SST2 y gestionar los desafíos de la organización. Entonces, está basado, como había dicho, desde la guía de prevención de riesgos laborales 0.10 y unos fundamentos generales de la ISO 31000. Acá miramos que desde la ISO 31000, que está enfocado en el tema de riesgos, independientemente del riesgo, le puedes colocar el apellido que refiere a riesgos reputacionales, riesgos financieros, riesgos laborales, ¿cierto? Es como la guía que nos puede permitir gestionar el tema de riesgos. También nos habla de un tema de competencias, donde tenemos que estar, la alta dirección tiene que tener los recursos apropiados para las competencias de las personas que desarrollen esas habilidades y la experiencia, el desarrollo profesional y las necesidades de formación de esas personas que están desarrollando, ya bien sea el trabajo o la labor que tenemos nosotros como prevencionistas de riesgos laborales. Y también consolidar las competencias y la limitación de esos recursos para poder gestionarlos. En resumidas cuentas, es lo que nos propone desde la ISO 31000, hablando de competencias. En la ISO 45000, que es la ISO ya que está definida para el tema de prevención de riesgos laborales, acá hay un tema muy importante y miramos cómo es una secuencia importante. Determinamos las competencias, ¿cierto? Miramos cuáles son las competencias necesarias que afectan o pueden afectar el desempeño en temas de riesgos laborales. Nos aseguramos de que los empleados son competentes, ya sea a través de educación, formación, competencia, experiencia, formación, lo aseguramos. Mantenemos y aseguramos esas competencias, porque no solo al hacer un examen o el tema de tener una cierta experiencia quedó hasta ahí. Constantemente estamos en actualización, constantemente tenemos que estar siempre a la vanguardia de lo que está pasando. Entonces no es solo adquirirlas, sino que también mantenerlas, actualizarlas. El mundo de la información hoy en día se está moviendo muy rápido, eso está llenando una generación de que tenemos todo el conocimiento a un clic, toda la información a un clic. Ya depende de nosotros cómo lo administramos y cómo mantenemos y actualizamos esas competencias y las mantenemos. Y un tema de tener las evidencias, fundamental, ya sea en cursos, certificados, todo eso que nos avale realmente de que podemos ser competentes para desarrollar algunas labores. Y desde la ISO 9000, miramos que sigue exactamente el tema, establecer las competencias, asegurar de que las personas sean competentes, tomar las acciones para desarrollar y adquirir esas competencias, mantenerlas y tener las evidencias de que realmente se están gestionando y que se ha logrado el cometido. Entonces, miramos esto que es el anexo SL del 2019, donde determinamos cuál dentro de un sistema integrado de gestión, cómo se administra un tema de calidad, ya sea basado en riesgo. Y miramos que hay un tema de un contexto, unas necesidades, y miramos precisamente en el número 5, que es un tema de liderazgo, competencia fundamental. Y desde el liderazgo sale un tema de comunicación, relaciones de las personas, escucha. Entonces miramos que está centrado prácticamente en una competencia para poder administrar todo un sistema. Entonces por eso tuvimos esta base inicial para poder crear la versión 1.0. En términos generales, ¿cómo es el tema del contexto? Que muy claro lo explicó Marco. Cómo hacer una buena gestión de riesgos laborales o una buena gestión del riesgo, independientemente del apellido, yo determino un contexto, un entorno donde está la organización, ¿cierto? Recuerden que las empresas donde estamos trabajando no son sistemas cerrados, son sistemas totalmente abiertos que tienen injerencia directa o indirecta, positiva o negativa a esa organización. Entonces yo entiendo que tengo que entender cuál es ese entorno, cuál es ese contexto, qué es lo que pasa políticamente, qué es lo que pasa es un tema de procedimientos, de capacitaciones, de un tema de capacidades que debo tener, conocerlo bien, porque desde la parte de prevención de riesgos laborales somos muy buenos en el actuar, ¿cierto? Como que vamos a una organización, vamos directamente y empezamos a encontrar riesgos por todo lado, pero tenemos que mirar cuál es el marco, cuál es el contexto en el que estamos para poder afianzar eso. Entonces, el contexto interno y externo. Y ya empieza un tema de identificación, análisis y evaluación, cuál lo hacemos muy bien, a veces se queda ahí
identificamos los riesgos altos, tenemos que dar una prioridad dependiendo de ese apetito del riesgo, de esa capacidad que tengamos para poder gestionarlos, porque también eso tiene que ser un recurso, no solo un tema de recurso económico, un tema desde las personas, un tema desde el tiempo para capacitar a las personas. Entonces tenemos que tener bien cuál es ese apetito de riesgo para poder hacer un buen tratamiento, ya sea desde un tema de ingeniería, de controles administrativos, de procedimientos, de elementos de protección personal o capacitaciones, que eso lo debe definir un muy buen prevencionista de riesgos laborales, pero entendiendo que no está solo como un área. Recuerden que ese es un área soporte, tiene que estar involucrado desde todas las áreas de las demás de la organización, mantenimiento, producción, gestión, recursos humanos, hasta la gerencia, ¿cierto? Tenemos que verlo todo como un todo, entonces no lo podemos ver aparte. Y lo miramos desde un tema de gestión de riesgo, como es el tema de proyectos. Esto está enfocado en el PMBOK, en su sexta edición, que es del PMI. Miramos que es un tema de planear, identificar, hacer un análisis cuantitativo o cualitativo, dependiendo, planificamos la respuesta al riesgo, o sea, el tratamiento, implementamos la respuesta al riesgo y monitoreamos, ¿cierto? Hacemos seguimiento de que realmente esos controles implementados hayan sido efectivos, eficientes y que tengan un resultado, y si no se me materializa ese evento, pues ya puedo identificar si hay una valoración o mayor o menor, dependiendo de la caracterización, la frecuencia, la severidad o los KPIs que yo haya identificado. Entonces, consolidando todas esas bases estructurales que tuvimos en cuenta de IPMA, de la versión 0.10, de lo que es los sistemas integrados de gestión, basándonos en un tema de riesgos, pero de competencias, y cómo se administra una buena gestión de riesgos laborales, les presentamos la guía de competencias de prevención de riesgos laborales en su versión 1.0, el cual tiene 3 áreas que abarcan un tema de contexto, cómo yo miro el bosque, cómo yo miro y entiendo la organización desde ese entorno interno, externo, la estrategia, el contexto, el poder, el interés, esas partes interesadas, los estándares y regulaciones, la cultura y valores, esa parte del contexto. Las técnicas fundamentales, procedimientos, técnicas, diferentes metodologías, como lo decía Marco, existen más de 109 solo para identificar riesgos, hay otras para gestionar. Cómo yo sé hacer una buena planeación, identificar, analizar esos riesgos, hacer el tratamiento, gestionar también el tema de los contratos, de esas partes interesadas, ¿cierto? No solo puedo tener en cuenta las personas directas, como bien lo dije, en la empresa es un sistema abierto, hay visitantes, hay contratistas temporales, permanentes, entonces tengo que considerarlos y tenerlos en cuenta todo, porque yo como organización soy el que estoy colocando el riesgo. ¿Y cómo hago esa gestión del cambio? ¿Cómo esa gestión del cambio me va a permitir siempre estar a la vanguardia? Siempre realmente estar con los cambios y la evolución de la organización. No que yo me dé cuenta después, venga, revisen este cambio y desde seguridad no sea viable, y eso cuánto representa cuánto representa a la empresa o la organización en dinero. Entonces, por eso siempre tenemos que estar trabajando en conjunto para evitar eso. O sea, como yo un cambio lo analizo desde seguridad, desde riesgos laborales, le doy viabilidad para ahí sí liberar ese presupuesto y hacer ese proyecto. Y el tema desde comportamientos, que es esencial para poder administrar, controlar, gestionar, hacer seguimiento, administrar recursos, personas, gestionar todo lo que yo necesito para hacer una buena y apropiada administración de riesgos laborales. Un tema de liderazgo, comunicación, resiliencia, negociación, autorreflexión y autogestión, integridad personal y fiabilidad, ingenio, innovación, transformación digital, trabajo en equipo, conflictos y crisis y orientación a resultados. Entonces, esos son los elementos de competencia que tenemos en la guía de competencias en su versión 1. Se basa en ¿qué? En una definición, en un propósito, ese elemento de competencia, por decir el liderazgo, una definición de lo que es liderazgo, el propósito, esa descripción, viéndolo en el enfoque de prevencionista de riesgos. Las destrezas y habilidades que tiene o que tendría que fortalecer o implementar la persona para poder llegar a ese tema de liderazgo. Y unos indicadores claves, que es lo que nos va a permitir evaluar o evaluarse uno internamente, ¿cierto? A una autoevaluación de cómo estoy yo,
qué me falta para poder hacer ese cierre de brechas, por decirlo así, y poder comprender o adquirir esas competencias. Entonces, esta es la guía. La idea es que en diciembre les presentemos algo ya mucho más estructurado. Los invitamos pues también para que cuando tengamos información que la haremos a llevar para que la conozcan, cualquier información a través de IPMA Perú. Entonces, este es un trabajo que hemos estado realizando en conjunto para fortalecer. Ya desde IPMA Perú se han certificado más de 150 personas. La idea es seguir fortaleciendo esas competencias de los prevencionistas de riesgos laborales y bueno, poder hacer de este tema de seguridad en el trabajo y darle la importancia que realmente tiene. Bueno, entonces eso es todo. También invitarlos al próximo webinar que está organizado por ADIPRO, que es la Asociación Colombiana de Dirección de Proyectos. Los invitamos a seguir las páginas de LinkedIn y de Facebook, cualquier cosa a través de info@adipro.com. Este es el webinar que va a ser desarrollado el próximo martes 8 de junio por la doctora Beatriz Ruiz. El tema es transformación personal a la base de la sostenibilidad en las organizaciones del futuro. Entonces, cordialmente invitados para que se conecten. También volverlos a invitar al tema del Congreso Bicentenario, el Congreso de Jóvenes de 12 al 13 de noviembre y el Congreso para Directores Profesionales 19 y 20. Pues aquí les dejamos los datos, ya sea para Perú o para Colombia. Bien puedas, los animamos a inscribirse para que nos acompañen. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por el tiempo. Espero les haya gustado. Realmente este tema es apasionante. Este tema tiene muchísimo tela a cortar y tiene que estar realmente ajustado y actualizado a las nuevas competencias, a las nuevas necesidades de las organizaciones y una nueva visión desde el tema de prevención de riesgos laborales. Muchas gracias, Sebastián. Germán, me parece que tenemos algunas preguntas en el chat. Hay una pregunta de Alfredo Ochante. Con datos históricos en riesgos, ¿podría aplicar Business Intelligence para prevenirlos? ¿Y cómo sería? Sí. Quizás, Marco, tú podrías contestar esa pregunta. Te complemento. ¿Qué tal? A ver, acerca de la pregunta, para redondearla, porque también menciona utilizar la metodología Monte Carlo. Bien, para poder trabajar en estas dos datos que nos dice el Business Intelligence y Monte Carlo, lo que necesitamos es básicamente tener data histórica, que es lo que lamentablemente se adolece en muchas empresas de data histórica. ¿Ya? Yo puedo utilizar un FTA, un árbol de eventos, siempre y cuando tenga una data histórica para sacar resultados porcentuales y así poder saber la probabilidad de pérdida que puedo tener. Pero si yo no tengo esta información, lamentablemente lo que voy a tener es suposiciones. Voy a tener que utilizar información de otras empresas o voy a utilizar información del rubro, lo cual no va a ser acorde a la realidad que yo vivo. Recuerden que todas las empresas mineras no tienen las mismas realidades porque desempeñan diferentes funciones. Alguna puede ser de tipo explotación, otra puede ser de transformación. Entonces hay diferentes situaciones que datan una realidad diferente. Aplicar lo que nos está mencionando Alfredo es importantísimo y es más, es uno de los puntos a los que deberíamos llegar, pero teniendo la información para poder generar. Ahora, podríamos empezar no solamente con una metodología Monte Carlo, sino que podríamos empezar básicamente con un árbol de eventos, que es una metodología más simple, y poder ya emigrar a una Monte Carlo o poder llegar, por ejemplo, a una metodología Will and Define, que es de cálculo matemático, para que pueda ser cada vez mucho más exacto nuestra problemática y poder implementar la estrategia y así poder medir la eficiencia de esta. ¿No? Eso es lo que podría mencionar Germán. Sí, gracias. Hay un tema respecto a este tema de Business Intelligence que está muy asociado a todo lo que se llama la nueva tecnología de la Big Data, ¿no? La gran data. Para, digamos, entrar a fondo en ese tema hay que tener conocimientos avanzados de
¿cómo se llama? De estadística, de probabilidades y sobre todo de todo lo que es colección de data y gestión de la data. Esa es una especialidad que está saliendo y que es muy necesaria y que cada vez va a estar más presente en nuestra vida, la Big Data, ¿no? En IMA Perú tenemos a un colega joven que está justamente trabajando, estudiando Big Data con un profesional canadiense que es experto en el tema. O sea, Big Data es tema de futuro. ¿Por qué? Porque como bien decía Marco, antes e incluso hasta ahora en el Perú, la data venía por cuentagotas, pero poco a poco la data va a venir ya no a gotas, a goteo, sino va a venir en tsunamis de datas. Entonces el problema del mundo, del cambio que se viene, es cómo gestionar esa data. Entonces ahí entra toda la tecnología de la Big Data, en donde hay que saber programar en Python, por ejemplo, saber estos temas de Java, todo el mundo pues de la ingeniería de sistemas moderna, ¿no? De la programación moderna y eso es importante. Ahora, una cosa es la parte técnica y tecnológica de la Big Data y otra base es tomar decisiones en base a esa Big Data. Esto es importante para el Project Manager, ¿no? Conocer la Big Data, pero desde el punto de vista de la toma de decisiones para adelantarse a los riesgos, ¿no? Es un tema fascinante también, tema de futuro. Para los chicos jóvenes, ese es un camino también importante que deben tener en cuenta. Sí, gracias. Bien, gracias Marco, gracias Germán. Tenemos ahora una pregunta para Marco, para el ingeniero Marco González, de parte de Fernando Franco. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la exposición clara y precisa de la evolución de la seguridad. Romper este paradigma es el cambio de cultura de la persona que labora en la industria en general. ¿Qué estrategias se debería implementar en la educación en general en el Perú? Bien, gracias por la pregunta, Fernando. Y es importante el comentario que mencionas. Lo que primero tendríamos que generar es básicamente una malla curricular que debería comenzar en la formación que se está ya generando justamente en las escuelas de, de seguridad en algunas universidades, ¿no? Definitivamente, para poder cambiar esta estrategia, lo que primero tendríamos que comenzar a trabajar es sobre conceptos básicos y comenzar a emigrar a los nuevos estudios que están trabajando sobre lo que es un peligro y sobre lo que es un riesgo. Yo no puedo, ¿cierto?, generar, implementar una metodología de análisis de riesgos si yo no entiendo qué es el riesgo, si yo no entiendo qué es el peligro, porque es el elemento básico, ¿no? No podemos generar, por ejemplo, implementar una administración del riesgo si yo no entiendo estos conceptos básicos, porque nos lleva justamente al error que en este momento se está produciendo. Eso es uno. Otro de los puntos importantes es trabajar sobre las herramientas de gestión que nosotros comenzamos en este momento a utilizar. La ley es bien clara. La ley nos dice que hay 4 o 5 herramientas que ellos piden como obligación. ¿Cuáles son? El hiper, ¿cierto? ¿Cuáles son? La capacitación. Pero no siempre es que esas herramientas que rodean a estas tengan que implementarse. Por eso el sistema dice cuántas herramientas debo tener y el plan te dice estas son las elementales. En un proyecto yo no puedo implementar un sistema, no puedo pretender implementar un sistema, porque como Francisco justamente nos está acompañando, hay proyectos completamente pequeños donde el tiempo me gana e implementar un sistema, termina el proyecto y no puedo terminar de implementar las herramientas, ni siquiera el sistema. Pero sí puedo implementar un programa donde el tiempo está acorde a ¿qué? A la estructura de mi programa. Puedo implementar 3, 4, 5 herramientas porque el proyecto lo puede soportar con el tiempo. Entonces, lo que primero tendríamos que comenzar en este nuevo cambio que justamente lo propone ISMA, porque lo que quiere ahora ISMA es certificar competencias y te va a dar ahorita el syllabus de qué cosa es lo que tú tienes que comenzar a implementar. Entonces ya vas a tener prácticamente un esquema en qué tienes que fortalecer, en qué es lo que tú tienes ahora que ser competente, ¿no?
Esa sería mi respuesta. Sí. Para complementar un poco lo que interesantemente dice Marco, la educación superior está muy centrada en la parte dura, en la parte solo profesional, en la parte de la inteligencia, digamos, intelectual. Es decir, es el mejor alumno aquel que aprueba con 20 matemáticas o los cursos de diseño en concreto armado o los cursos de termodinámica o los cursos, todos los cursos científicos, los cursos técnicos, vamos a decir, de la carrera, la especialización, esos cursos son los que valen más. Y entonces la universidad peruana en general está orientada a hacer crecer el coeficiente intelectual, a mejorar la inteligencia intelectual nada más. Pero hay otra inteligencia que no está tomada en cuenta, que es la inteligencia emocional. Pocos programas de ingeniería, pocos programas profesionales tienen en cuenta, por ejemplo, cursos en donde se anime a la creatividad, cursos en donde se anime a la autoconfianza, al autocontrol, pocos cursos en donde se anime a la ética. Y este tema en particular es muy importante en el Perú actual, y pocos cursos que se requieran a la solidaridad con otro y particularmente al cuidado de la vida del otro, a la seguridad del otro. Entonces me parece a mí que debería haber una revolución importante en la educación peruana y latinoamericana en general para poder incluir el tema del riesgo y porque hay que prevenirlo. Creo que las escuelas de ingeniería forman a un ingeniero muy reactivo y no forman un ingeniero proactivo, un ingeniero que se adelante. Ese es un cambio cultural importante que se tendría que venir en las escuelas de ingeniería, particularmente, que es lo que yo más conozco, ¿no? Sí, muchas gracias. Parece que hay otra pregunta que es, ¿quién coordina o quién lidera todos los esfuerzos de la gestión de riesgo en una compañía? Marco, de Luis Jara. Gracias por la pregunta también, Luis, y también yo creo que nos puede ayudar Sebastián. Voy a dar mi respuesta y quizá también ahí Sebastián puede complementarla y Germán, ¿no? A ver, dentro de un proyecto y dentro de una empresa, quien lidera la gestión de riesgo definitivamente es la gerencia. La gerencia que está a cargo de este proyecto o de esta empresa. Es la cara visible de un liderazgo compartido. Nosotros, como prevención de riesgos, somos los asesores. Pero yo no me voy a parar delante del gerente y le voy a decir, no realicemos el trabajo porque soy tu asesor. Te alimento de la información que lógicamente va a ayudarte a poder entregar este producto bajo el lineamiento de seguridad, el lineamiento de calidad y el lineamiento de productividad en los tiempos que se tiene que entregar. Pero la cara visible es justamente la gerencia. Pero la gerencia la necesito retroalimentar, la gerencia la necesito asesorar, a la gerencia necesito un seguimiento constante, porque no simplemente es delegarle una función cuando comenzamos a tener alguna debilidad. Ya lo dije anteriormente y antes de terminar justamente mi participación. Busquemos a la persona que lo sepa. La persona que lo sepa justamente es esta persona, este profesional de prevención de riesgos. Lo sabe, te da la solución, pero ahora tú tienes que implementarlo y dotar de los recursos. Y esta es la persona que es justamente el gerente o la máxima autoridad que se encuentre dentro de la empresa o dentro de este proyecto. ¿No? Creo que Sebastián o Germán también podrían complementar a lo mejor algo. Sí, sí, Marco, totalmente de acuerdo contigo. Pues yo lo hablo desde el tema de Colombia. Todos sabemos que el tema de prevención de riesgos laborales es un tema legal, ¿cierto? Y es, digamos que la parte legal es lo mínimo que cualquier organización debe tener para no solo evitar un tema de sanciones, tema de cierres temporales o definitivos, dependiendo del evento y la gravedad de lo que ocurra, sino que también es un tema de responsabilidad, ¿cierto? Para un tema de productividad. Entonces, ¿quién realmente debería ser el responsable o el que lidera
el tema de seguridad y salud del trabajo es definitivamente, en Colombia se dice el empleador. Entonces el empleador va más allá del gerente, va más allá del representante legal. En Colombia se determina que ese empleador es toda persona que tenga personal a cargo. Si yo soy un líder de producción de cualquier empresa, de cualquier línea y tengo 10, 20, 30 personas a cargo, pues no solo voy a estar a cargo de la calidad, de la parte del ambiente, de la parte de productividad, sino necesariamente del tema de bienestar y seguridad de las personas. Si yo como líder le doy alguna orden a cualquiera de mis colaboradores, ve, por favor, subite allá a cambiar el techo, la lámpara, cualquier cosa. No, pero espere que yo tiene que ser una persona certificada en alturas, tengo que tener el arnés, no, es que 5 minutos más se demora uno haciendo todas esas cosas. Y la persona de pronto puede llegar, cae, ahí hay un tema de responsabilidad también, ¿cierto? Entonces, si bien desde la gerencia es la empresa la que pone los riesgos, es la empresa la que debe controlarlos, todos, digamos que en ese tema tenemos que revisarlo con mucha calma y para eso es importante el prevencionista de riesgos. Acá el prevencionista de riesgos en muchas empresas, por no decir en casi todas, está una persona o dos, no tiene personal a cargo, son esos jefes, esos gerentes, los que tienen personal a cargo, esa es la persona que debe administrar, acompañar, hacer seguimiento, pero no es el responsable. Son las otras áreas las que son fundamentales en ese proceso. Ok, entonces aquí parece haber otra pregunta. Creo que Carmen, vas a Sí, continuar tú. hay una pregunta de Gilberto Vera. Dice, un proyecto que está ubicado en una franja marginal de un río, la misma que fue establecida posterior a su construcción de una planta de tratamiento y ahora las entidades solicitan realizar el proyecto para mitigar el riesgo, el río no cuenta con registros históricos. ¿Cómo sería la estrategia para solucionar el problema, ya que no se podría mover del lugar la planta o para mitigar este riesgo? Marco, no sé si podrías contestar, o Sebastián, por favor. Por mi parte, a ver, entiendo que vamos a desarrollar un proyecto que está cercano a un río, que fue establecido posteriormente su construcción de la planta y ahora entidades solicitan realizar el proyecto para mitigar el riesgo y no cuenta con registros históricos. ¿Cómo sería la estrategia? Bueno, lo que tendríamos primeramente que hacer un informe, un estudio de línea base para comenzar a saber, ¿cierto? Los riesgos que pueden tener, los cambios que se han establecido y cuáles serían la solución. Bueno, tendríamos que meternos un poco más a detalle para poder dar esta respuesta, ¿no? Podría dar yo una respuesta a mi experiencia, pero creo que hay que meternos un poco de detalle para ser más específicos en esta respuesta. Este es mi participación, Germán. No sé si por ahí... Sí, hay una cosa que, digamos, en Piura en particular hemos vivido mucho, y se trata de que el ingeniero civil moderno que construye infraestructuras y que pone, digamos, al servicio de la sociedad este tipo de infraestructuras, tiene que hacer un diseño multidisciplinario. Es decir, cuando tú diseñas un puente, normalmente el puente solamente convoca al ingeniero de estructuras, de repente al arquitecto para la forma y belleza del puente, de repente al ingeniero, digamos, constructor, y de repente por ahí algún otro ingeniero especialista en concreto y punto. La experiencia peruana en ese tema ha demostrado que cuando tú diseñas un puente tienes que llamar a un especialista en ingeniería fluvial, en ríos. Tienes que convocar a un experto hidrólogo e hidráulico para ver si es que ese río puede cargar mucha agua y puede destrozar el puente. Entonces, la ingeniería moderna en el proyecto de consultoría, en el proyecto de diseño, no solamente debe intervenir el ingeniero constructor, el ingeniero de concreto, el ingeniero de estructuras y de repente un poco el arquitecto, no es suficiente en el mundo actual.
En el mundo actual las disciplinas se combinan y entonces el ingeniero fluvial puede decir algo muy importante que haga cambiar todo el diseño, ¿no? Que haya cambiar la ubicación. De repente el geólogo también interviene en ese grupo, ¿no? Lo que quiero decir es que si es que tú tienes un tema de una planta de tratamiento, de un río, en el diseño de las infraestructuras debió haberse convocado a ellos. Eso para empezar. Ahora, si es que no se ha convocado a eso, lo que tendría que hacerse ahora es convocarlos, es llamar a los ingenieros de ríos. O sea, yo lo que recomendaría en ese caso, yo soy ingeniero civil, he trabajado con bastantes hidráulicos y conozco un montón de muy buenos hidráulicos e hidrólogos, es primero convocar al hidrólogo, yo conozco a varios hidrólogos buenos, convocarlo y decir, a ver, hidróloga, dame cuál sería la capacidad máxima, cuánto sería la lluvia extrema más grande que podría traer. Estoy entrando a un tema muy técnico. ¿Cuánto sería la lluvia, el caudal que podría cargar ese río? La hidróloga lo puede calcular en un periodo de vida de 50, de 80, de 100 años. Y con ese dato de caudal, ir con ese dato al ingeniero hidráulico y decirle, ingeniero hidráulico, la hidróloga me da este dato. Con ese dato tú podrías calcular las estructuras de contención o las estructuras de protección a la infraestructura que va a estar al lado. Y si es que el hidráulico me dice, mira, la infraestructura está muy desprotegida, no se puede proteger, entonces habría que ver si es que se puede cambiar. Y si es que sí se pueden construir esas estructuras de contención, habría que hacerlas a posteriori, ¿no? Y habría que informar y estudiar también cuál es la probabilidad de que el río inunde todo el proyecto ya construido. Eso también hay que calcularlo. Y ahí entra otra especialidad que es la persona que sabe calcular el riesgo. No solamente gestionarlo, sino calcularlo. O sea, hay que hacer un análisis probabilístico para calcular y decir, si es que el río en época de temporada de lluvias fuerte trae un caudal de 3.000, 4.000 metros cúbicos por segundo, esa infraestructura se va a inundar si es que no tiene las protecciones adecuadas. Y hay un 95% de probabilidad de eso ocurra. Este es el cálculo de probabilidad, es el cálculo del riesgo. Hasta ese nivel podemos llegar y hay ciencia para poder hacerlo. Ese curso se llama Confiabilidad de Análisis de Riesgos, que es el cálculo de la probabilidad de falla y luego se puede gestionar ese tema. Entonces es un tema muy interesante, pero se convierte en un problema porque desde el inicio no se hizo bien las cosas. Desde el inicio, antes de hacer las cosas, se debió haber convocado a todos los especialistas para que vean ese tema. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Germán, Marco. Y por último hay una de Fernando Franco. Pregunta, ¿cuáles son las diferencias principales entre las versiones de la guía de competencia PDR V0 y la V1? De repente, Sebastián o Marco. Sí, sí, hay unas actualizaciones bastante interesantes, porque la primera es que tuvimos en cuenta no solo el tema de las nuevas competencias requeridas, como ese nuevo mindset, esa nueva forma de pensar con respecto a lo que es la evolución de la prevención de riesgos laborales o la SS2 para una buena administración de gestión de riesgos laborales, y también algo que se conecta y que la mayoría de organizaciones lo conocen, que es el tema de las ISO. ¿Cierto? Entonces, muchas organizaciones han estado o están en proceso, entonces eso facilita un tema de un lenguaje más conocido, más fácil de implementar, y que no sea algo adicional, sino que sea un complemento para ser prevencionista de riesgos laborales. Sí, yo diría que la diferencia entre la versión 0.10 y la 1 actualmente es el set de competencias. ISMA ha invertido cerca de 2 o 2.5 millones de euros, ha invertido 5 años y ha invertido 50 profesionales, project managers expertos de todo el mundo. El producto de esos 5 años, de esos 50 profesionales durante este tiempo, esa inversión, es la ICB4, la ICB4, que es la guía más fina que hay en el mundo sobre competencias para manejar proyectos. Es la nueva guía que ha arrancado a establecerse en toda Latinoamérica desde el 2020. Entonces,
la nueva guía de riesgos de proyectos laborales de prevencionistas se está alineando mucho a este esfuerzo mundial. Entonces, la guía versión 0 estaba alineada con la ICB3. La nueva guía que nosotros estamos armando es la guía alineada con la ICB4, que es una guía que llega hasta indicadores claves de competencia. Es una manera muy objetiva de evaluar si eres competente o no haciendo prevención de riesgos. Eso es lo que estamos empeñados a hacer. Y el primer paso va a ser consolidarlo en el Perú y luego ya tenemos tratos con IMA-LATNET para hacerla internacional, para que sea una certificación válida en toda Latinoamérica. De hecho, que hay colegas en toda Latinoamérica que tienen mucho interés en esto. Entonces, esta certificación, primero peruana, va hacia el rumbo de ser una certificación latinoamericana en un mediano plazo, lo cual es muy interesante porque es un lauro y una certificación reconocida a nivel de muchos países en Latinoamérica. Muchas gracias, Germán y Sebastián. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Así es. Con eso estamos concluyendo el webinar del día de hoy. Muchas gracias a los asistentes, a Germán, a Marcos y a Sebastián. Muy, muy buenas sus comentarios, sus ponencias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, amigos, a todos los colegas de IMA de las diferentes partes de Latinoamérica por estar presentes también. Sigamos en contacto y mucho gusto de ver a muchos amigos de siempre. Francisco, Roger de Arequipa, tanta gente, Marlon de Piura, los amigos de la Universidad Católica de Trujillo también están acá. Muchísimas gracias y mucho gusto haber estado con ustedes esta mañana. Cuídense, por favor, que los riesgos ahorita son altos en el Perú. Entonces hay que cuidarse más. Gracias, ¿ah? Hasta luego. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos.